Ya sabemos que existen pozos profundos como el Pozo de Osiris. La cámara subterránea situada en la base de la Gran Pirámide se encuentra a 30 metros 100 pies de altura. La Gran Pirámide ha permanecido en pie durante miles de años. Los científicos creían saberlo todo sobre ella. Estaban equivocados. En las profundidades de la piedra yace una cámara oculta desconocida hasta ahora para la historia. ¿Y si la pirámide nunca fue una tumba? ¿Y si se construyó para ocultar algo mucho más aterrador? Acompáñanos mientras nos adentramos en el misterio que está reescribiendo la historia de la humanidad. Un escaneo que lo cambió todo. El equipo llegó a Giza con equipo diseñado para estudios geológicos rutinarios. El tipo de trabajo que se realiza cada pocos años para monitorear la estabilidad estructural, comprobar si hay daños por agua y evaluar cómo el clima desértico afecta a las piedras antiguas. Nada en este proyecto sugería que encontraría algo inusual. La Gran Pirámide había sido escaneada, estudiada y medida más que cualquier otra estructura en la Tierra. Cada piedra documentada, cada cámara cartografiada, cada teoría sobre su construcción debatida durante siglos. Pero la ciencia avanza, la tecnología se perfecciona y a veces observar lo mismo con mejores herramientas revela lo que siempre estuvo ahí, pero invisible. La termografía comenzó en la cara norte, escaneando los bloques de piedra caliza en busca de variaciones de temperatura que pudieran indicar daños internos o filtraciones de humedad. Procedimiento estándar para monumentos antiguos, buscando problemas antes de que se vuelvan catastróficos. Entonces las lecturas dejaron de tener sentido. Había señales de calor provenientes de las profundidades de los cimientos. No era el calor superficial del sol que calienta la piedra durante el día, sino un calor constante que irradiaba desde algún lugar muy abajo. Un lugar que debería haber sido frío, oscuro y geológicamente inerte durante miles de años. La piedra caliza sellada no genera calor. Lo absorbe lentamente durante el día y lo libera gradualmente por la noche, creando patrones térmicos predecibles que los arqueólogos y geólogos conocen de memoria. Pero estas señales eran diferentes. Eran constantes, localizadas y provenían de áreas donde no existían cámaras conocidas, lugares que según todos los mapas y estudios deberían ser roca sólida. El equipo repitió los escaneos, revisó el equipo en busca de fallas. Recalibró los sensores y los resultados fueron idénticos. Algo debajo de la pirámide estaba produciendo energía térmica cuyos patrones no coincidían con la absorción de la luz solar. No era geológico porque la roca madre en esta región es térmicamente estable. No era moderno porque no había tuberías, cables ni infraestructura cerca de la fuente detectada. En el momento en que el equipo se dio cuenta de que el calor no provenía de ningún proceso conocido, el proyecto dejó de ser rutinario y se convirtió en algo completamente distinto. Una investigación sobre algo que no debería existir. Y cuanto más profundizaban en la investigación, más inquietantes se volvían los datos. Debido a que el calor no era aleatorio, sino organizado pulsando en ritmos que sugerían regulación en lugar de descomposición, lo que significaba que algo bajo la pirámide seguía activo y lo había estado durante mucho tiempo. La cámara subterránea no era el fondo. Todo estudiante de arqueología aprende sobre los tres espacios principales dentro de la Gran Pirámide. La cámara del rey en lo alto del centro, la cámara de la reina más abajo y la cámara subterránea excavada en la roca madre muy por debajo de la base. La cámara subterránea siempre se ha considerado una adición posterior, un pozo tosco e inacabado que los constructores supuestamente abandonaron al principio de la construcción. Demasiado rudimentario e inestable para servir como un lugar de entierro adecuado. Así que cambiaron de planes y construyeron hacia arriba.
Durante más de un siglo, los arqueólogos asumieron que esa cámara era el punto más bajo de la pirámide, el fondo absoluto. Nada más que roca sólida debajo extendiéndose hacia la meseta. Pero las suposiciones solo son seguras hasta que una mejor tecnología demuestre que son erróneas. Cuando el equipo desplegó la tomografía de muones, una técnica que utiliza rayos cósmicos para mapear las variaciones de densidad dentro de estructuras masivas, esperaban confirmar lo que todos ya sabían. Piedra sólida, cámaras vacías, nada sorprendente. En cambio, los escaneos revelaron cavidades de baja densidad bajo la cámara subterránea. Espacios donde la piedra debería ser densa e intacta, pero que en su lugar se mostraban huecos organizados y estructurados de una manera que la erosión natural no produce. No se trataba de grietas ni túneles derrumbados. Eran espacios deliberados, tallados o formados intencionadamente, que existían bajo lo que se suponía que era la base de la pirámide. Esta constatación causó gran conmoción en la comunidad científica. Porque si la cámara subterránea no era la base, entonces todo lo construido sobre ella adquiría un significado diferente. No era el fundamento de la pirámide, era una tapa. ¿Por qué los antiguos constructores se esforzarían tanto en excavar cámaras profundas en la roca madre para luego construir la estructura megalítica más precisa de la historia directamente sobre ellas? A menos que no estuvieran construyendo una tumba, sino sellando algo que ya existía. Los datos de muones mostraron pasajes que descendían aún más, ángulos y alineaciones que coincidían con la geometría de la pirámide, como si lo que estuviera debajo hubiera dictado el diseño de lo construido arriba. Y cuanto más profundos eran los escaneos, más extrañas se volvían las lecturas, porque los huecos no estaban vacíos. Estaban llenos de algo que absorbía los muones de forma diferente al aire, el agua o la piedra. Algo denso pero no sólido, reflectante pero no metálico, algo que no debería existir bajo un monumento de 4000 años de antigüedad. Y lo más inquietante fue que las cámaras más profundas no eran frías ni inertes como el resto de la roca madre. Presentaban ritmos cálidos en la roca. Las anomalías térmicas ya eran extrañas de por sí, pero cuando el equipo instaló sensores de monitoreo continuo, descubrieron algo mucho más perturbador. El calor no era constante, era un ciclo. Cada 12 horas la temperatura en las cavidades más profundas subía ligeramente y luego bajaba, un patrón tan regular que podía medirse al minuto. Y este ritmo no tenía nada que ver con el día y la noche. Estaba sincronizado con algo completamente distinto: la rotación del campo magnético terrestre. Al principio los investigadores pensaron que debía ser una coincidencia. Las rocas no responden a los campos magnéticos produciendo calor, pero al contrastar los datos con los de observatorios geomagnéticos de todo el mundo, la correlación era innegable. Cada vez que el campo magnético terrestre cambiaba durante su ciclo diario natural, las cámaras bajo la pirámide respondían, y la respuesta no era aleatoria. Era predecible, mecánica, como si la estructura estuviera sintonizada para reaccionar a frecuencias específicas. Este tipo de comportamiento existe en la naturaleza. Ciertos cristales y minerales exhiben propiedades eléctricas pasivas, lo que significa que generan carga eléctrica al ser sometidos a tensión mecánica o fluctuaciones magnéticas. El cuarzo presenta este comportamiento. El granito también lo hace en las condiciones adecuadas. Pero la roca madre bajo Giza es caliza, que no es un polo magnético. E incluso si lo fuera, las respuestas polares naturales no producen ciclos térmicos organizados, producen un potencial eléctrico disperso que se disipa casi de inmediato. Lo que los sensores detectaban era algo mucho más sofisticado. La pirámide no generaba estática aleatoria. Funcionaba como un receptor pasivo, absorbiendo energía del campo magnético terrestre y canalizándola hacia abajo, hacia los vacíos inferiores.
Las implicaciones de esto eran asombrosas, porque si la pirámide fue diseñada para interactuar con los ritmos magnéticos planetarios, entonces no fue construida como una tumba. Fue construida como una máquina, o más precisamente como parte de un sistema que precedió a cualquier tecnología egipcia conocida. Los ingenieros comenzaron a modelar la estructura basándose en los datos de los sensores, trazando las vías de energía a través de la piedra, y lo que encontraron coincidía casi a la perfección con la geometría interna. La gran galería, la cámara del rey, los pasajes descendentes, todos estaban alineados de manera que concentrarían y dirigirían la energía electromagnética hacia abajo. La pirámide no apuntaba hacia las estrellas, apuntaba hacia el suelo, y aquello a lo que apuntaba seguía respondiendo después de miles de años. Lo que planteó una pregunta que nadie quería formular en voz alta. Si la pirámide fue diseñada para regular o suprimir algo debajo de ella, ¿qué sucede si esa regulación falla? Y más importante aún, ¿qué pasaría si alguien intentara excavar y descubrir qué protegía evidencia de energía, no de entierro? Cuando los arqueólogos finalmente obtuvieron permiso para perforar estrechos pozos exploratorios en los huecos inferiores, esperaban encontrar espacio vacío, tal vez antiguas marcas de herramientas, tal vez evidencia de por qué las cámaras fueron abandonadas. En cambio, lo que trajeron fueron muestras que no deberían existir en una tumba. La piedra alrededor de las cámaras más profundas no solo estaba caliente, estaba chamuscada, ennegrecida en algunos lugares como si hubiera estado expuesta a un calor extremo, mucho más allá de lo que podrían producir antorchas o lámparas de aceite. El tipo de daño térmico que requiere una exposición prolongada a altas temperaturas. Pero más inquietante que las marcas de chamuscado era el magnetismo. Los fragmentos de piedra caliza extraídos del nivel más bajo accesible presentaban una fuerte magnetización, algo improbable en una piedra caliza, ya que se trata de una roca sedimentaria compuesta de carbonato de calcio comprimido y antiguos organismos marinos, ninguno de los cuales contiene minerales magnéticos. Sin embargo, las muestras extraídas de debajo de la pirámide registraron campos magnéticos lo suficientemente fuertes como para desviar las agujas de las brújulas. Algo había alterado fundamentalmente la estructura molecular de la piedra, y dicha alteración no era natural. Entre las muestras se encontraron partículas extrañas, fragmentos microscópicos de un material cristalino ajeno a Egipto que no coincidía con ningún yacimiento mineral conocido en la región. Además, bajo el microscopio electrónico, las partículas mostraron estructuras reticulares geométricas demasiado uniformes para ser de origen natural. No se trataba de gemas ni de incrustaciones decorativas. Estaban incrustadas en la roca misma, fusionadas con la piedra caliza como si se hubieran fundido y luego enfriado rápidamente. Su distribución sugería que provenían de las profundidades, no de la superficie. El análisis de laboratorio reveló algo aún más extraño. Las partículas cristalinas aún presentaban una leve radiactividad no peligrosa, pero sí notablemente superior a la radiación de fondo. Y la tasa de desintegración indicaba que la exposición había ocurrido hacía miles de años, posiblemente decenas de miles. Esto no era evidencia de una cámara funeraria, sino de un evento energético que liberó suficiente calor y fuerza electromagnética como para alterar permanentemente la geología circundante. Además, la pirámide se había construido directamente sobre el lugar de la explosión. Ninguna tecnología egipcia conocida podía producir estos efectos. Las herramientas de la Edad de Bronce y los cinceles de cobre no generan campos magnéticos. Las lámparas de aceite no queman la piedra caliza, y los constructores de tumbas antiguas no trabajan con materiales cristalinos radiactivos. La evidencia apuntaba a otra cosa, algo que los egipcios habían descubierto en lugar de haber creado.
algo que habían encontrado ya incrustado en la meseta, y decidieron que la respuesta más segura no era extraerlo, sino enterrarlo bajo ella. La estructura más grande que la humanidad podría construir. Esto significaba que la pirámide no era un monumento a un rey. Era un protocolo de contención, una geometría que apuntaba hacia abajo. Los arquitectos han estudiado la geometría interna de la Gran Pirámide durante siglos, maravillándose de la precisión de la Gran Galería, las relaciones matemáticas entre las cámaras y la alineación con los puntos cardinales con una exactitud de fracciones de grado. Pero la mayoría de los análisis se centraron en hacia dónde apuntaba la geometría, las estrellas, el horizonte, los eventos celestes. Considerar la pirámide como una estructura diseñada para elevarse hacia el cielo. Los nuevos datos obligaron a los investigadores a replantearse por completo esa suposición. Al mapear las trayectorias de energía detectadas por los sensores y superponerlas al plano estructural de la pirámide, surgió un patrón invisible hasta entonces. Cada elemento interno principal estaba alineado no para proyectarse hacia afuera, sino para enfocarse hacia adentro y hacia abajo. La Gran Galería, considerada durante mucho tiempo un pasaje ceremonial ascendente, estaba inclinada de tal manera que canalizaría la energía electromagnética hacia abajo si la estructura funcionara como una guía de ondas. Sus muros en voladizo creaban una cámara de resonancia que amplificaba frecuencias específicas. La cámara del rey, situada en el centro de masa de la pirámide, se encontraba directamente sobre el vacío más profundo detectado, conectada por una línea vertical tan precisa que las mediciones láser modernas mostraron una desviación inferior a 2 centímetros a lo largo de más de 60 metros de piedra sólida. Incluso los llamados pozos de ventilación, estrechos canales que los egiptólogos creían que eran pasajes simbólicos para el alma del faraón, se alineaban perfectamente con las vías magnéticas que recorrían la roca madre, como si no fueran ventilación sino conductos. Los modelos informáticos construidos a partir de los datos de los sensores mostraron que la energía se movía a través de la pirámide como el agua, a través de una represa, entrando desde la atmósfera y el campo magnético terrestre, fluyendo a través de las cámaras internas y concentrándose en un haz enfocado dirigido directamente a la anomalía esférica detectada muy por debajo. La pirámide no irradiaba energía, la absorbía y la dirigía, funcionando como un enorme regulador o sistema de amortiguación. Y cuanta más energía absorbían los modelos, más estables se volvían las lecturas de la estructura subterránea. No se trataba de arquitectura diseñada para el culto o el entierro. Se trataba de ingeniería diseñada para la contención. Cada ángulo, cada cámara, cada tonelada de piedra caliza colocada con la intención de crear una envoltura estabilizadora alrededor de algo que necesitaba ser controlado. Y si la pirámide era una cáscara, entonces lo que fuera que se construyó para contener seguía dentro, seguía activo, seguía respondiendo a las mismas fuerzas a las que había respondido durante miles de años. Los egipcios no habían construido una tumba, habían construido una prisión, y lo que había dentro seguía vivo. El descubrimiento bajo la roca madre. La decisión de escanear a mayor profundidad fue controvertida. Muchos arqueólogos argumentaron que era demasiado invasivo, demasiado arriesgado, que algunas preguntas debían quedar sin respuesta por respeto a la importancia histórica del sitio. Pero los datos eran demasiado convincentes como para ignorarlos, y la financiación provino de fuentes menos preocupadas por preservar el misterio que por comprender lo que realmente había allí abajo.
Se desplegó un radar de apertura sintética de penetración profunda en toda la meseta de Giza, tecnología desarrollada originalmente para estudios mineros y aplicaciones militares capaz de mapear estructuras subterráneas hasta profundidades de varios cientos de metros. Los escaneos tardaron semanas en completarse y meses en procesarse. Cuando se renderizaron las imágenes finales, el equipo guardó silencio porque lo que el radar reveló era imposible de conciliar con la geología natural o la construcción antigua. Muy por debajo de la pirámide, más allá de las cámaras conocidas, más allá del lecho rocoso mismo, había una esfera. Una estructura perfectamente esférica de aproximadamente 30 metros de diámetro, suspendida en una cavidad que no mostraba marcas de herramientas ni cicatrices de excavación, ni evidencia de cómo llegó allí. Su superficie reflejaba las señales de radar de una forma que la piedra no lo hace. La señal reflejada era nítida, uniforme y altamente reflectante, similar a la de metales pulidos o materiales cristalinos artificiales que no deberían existir a esa profundidad. En ese período, en cualquier contexto histórico, la posición de la esfera no era aleatoria. Se encontraba directamente debajo del vértice de la pirámide, alineada con el canal de energía vertical que atravesaba la cámara del rey y la cámara subterránea, como si toda la pirámide se hubiera construido alrededor de este singular punto focal. Los estudios geológicos de la roca circundante revelaron algo aún más inquietante. La cavidad que contenía la esfera era más antigua que la pirámide, más antigua que el Egipto dinástico, más antigua que cualquier civilización humana conocida en la región. La datación por carbono de material orgánico atrapado en fracturas cerca de la cavidad sugirió que el espacio había estado sellado durante al menos 12.000 años. Posiblemente mucho más, lo que significa que la esfera había estado enterrada en la meseta mucho antes de los primeros faraones, mucho antes de las primeras ciudades, mucho antes de la historia escrita. Los egipcios no la habían colocado allí. Lo habían encontrado y su respuesta fue construir la estructura más duradera de la historia de la humanidad justo encima. Pero ¿por qué construir una pirámide sobre algo a menos que fuera necesario mantenerlo contenido? ¿Y qué tipo de objeto permanece intacto y funcional después de permanecer bajo tierra durante más de 10.000 años? El pulso que no debería existir. Los sensores magnéticos llevaban funcionando 3 semanas seguidas. Estaban colocados en una cuadrícula alrededor de la pirámide, registrando datos cada segundo. Los científicos esperaban ruido de fondo, tal vez alguna interferencia de la ciudad. Lo que encontraron, en cambio, no tenía ningún sentido. Había un pulso. Se repetía cada 11 segundos. 11 segundos para ser exactos, una y otra vez, día y noche. Nunca se detenía, nunca cambiaba de ritmo, nunca fallaba. Al principio el equipo pensó que su equipo estaba averiado. Reemplazaron los sensores. El pulso persistió. Trajeron máquinas nuevas de 3 países diferentes. Todas detectaron lo mismo, una fluctuación magnética rítmica proveniente de las profundidades de la pirámide, no de las cámaras internas, sino de la propia roca madre. El geólogo principal la describió como similar a un latido cardíaco. No metafóricamente, sino literalmente. El patrón coincidía con la forma en que un corazón biológico se contrae y se relaja. Hubo un aumento en la intensidad magnética, un pico, luego una caída, luego un período de reposo, y luego comenzó de nuevo. La forma de onda parecía idéntica a la lectura de un electrocardiograma. Pero esto no era un ser vivo. No podía serlo. El pulso provenía de cientos de metros bajo tierra, del interior de roca sólida, de un lugar donde nada biológico podría sobrevivir. Allí abajo no había oxígeno, ni agua, ni materia orgánica de ningún tipo. Entonces sucedió algo aún más extraño.
Una noche, una poderosa tormenta solar azotó la Tierra. Las perturbaciones magnéticas se propagaron por todo el planeta. Las brújulas fallaron. Las señales de radio se perdieron. Los satélites perdieron la comunicación temporalmente. Y el pulso bajo la pirámide cambió. Durante 6 horas se aceleró. El intervalo de 11 segundos se redujo a 9 segundos. La intensidad se duplicó. Los sensores casi se sobrecargaron debido a la fuerza de la señal. Luego, a medida que la tormenta solar se desvaneció, el pulso volvió lentamente a su ritmo normal, como un ritmo cardíaco que vuelve a su línea de base. Después del ejercicio, el objeto estaba respondiendo a la energía externa. El equipo realizó pruebas. Instalaron generadores de campo electromagnético en la superficie pequeños al principio. Al encenderlos, el pulso cambió de nuevo, sutiles variaciones en la sincronización, pequeños aumentos de intensidad. Se estaba adaptando, reaccionando casi como si fuera consciente de lo que ocurría sobre él. Un científico sugirió que estaban presenciando un bucle de retroalimentación. El objeto no solo emitía energía, sino que la recibía, la procesaba y devolvía algo, como una conversación mediante pulsos magnéticos en lugar de palabras. Apagaron los generadores inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Ahora conocían la verdad. Lo que fuera que estuviera enterrado bajo la Gran Pirámide no era una roca, no era un fósil, no era una reliquia antigua que se descomponía lentamente en la oscuridad. Estaba activo, estaba escuchando. Y lo había estado haciendo durante miles de años. Los constructores no lo crearon. Los resultados de la datación llegaron un jueves por la mañana. Nadie habló durante casi 1 hora. La gente se quedó mirando los papeles, los números, la cronología imposible que ahora tenían delante. Las muestras de piedra caliza fundida tomadas alrededor del objeto esférico eran increíblemente antiguas. La estructura cristalina mostraba daños por calor ocurridos hace aproximadamente 32.000 años. Esa fecha no era una suposición, no era una estimación. 3 laboratorios distintos en 3 países diferentes la confirmaron de forma independiente utilizando diferentes métodos de datación. 32.000 años. La Gran Pirámide se construyó hace unos 4.500 años. Todos coincidían en eso. Los registros históricos eran claros. La evidencia arqueológica era abrumadora. El faraón Khufu ordenó su construcción durante la 4ª dinastía del Imperio Antiguo. Los egiptólogos habían dedicado más de un siglo a establecer esta cronología, pero el objeto que se encontraba debajo era 7 veces más antiguo. Eso significaba que los egipcios no la habían puesto allí. No podían haberlo hecho. Su civilización aún no existía. Cuando esa esfera quedó enterrada, cuando la piedra caliza se fundió a su alrededor, cuando ocurrió algo catastrófico en la meseta de Giza miles de años antes de que se concibiera la primera pirámide, antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de la historia humana registrada, el equipo comenzó a ver todo de otra manera. La precisión de la construcción de la pirámide cobró sentido de repente. La alineación con el norte verdadero con una precisión de 1/5 de grado. Los conductos internos apuntando a estrellas específicas. El peso masivo de 2 millones de bloques de piedra presionando ese punto exacto. Nada de eso tenía que ver con la religión, el ego o el homenaje a los muertos. Esto era ingeniería de contención. Los egipcios habían descubierto algo bajo la roca madre, algo peligroso, algo poderoso, algo que no podían explicar ni controlar. Y en lugar de intentar desenterrarlo o destruirlo, lo enterraron más profundamente. Lo sellaron bajo la estructura más pesada que pudieron construir.
La pirámide no era un templo, era una tapa. Las pruebas lo confirmaban por doquier. La cámara subterránea, que antes se creía inacabada, ahora parecía intencionada. Estaba situada directamente encima de la esfera. El pasaje descendente conducía directamente hacia ella y luego se detenía como si los constructores supieran exactamente hasta dónde podían llegar sin peligro. La gran galería con su imponente techo de ménsulas no era decorativa. Su ángulo y posición canalizaban la energía hacia abajo a través del lecho rocoso. La llamada Cámara del Rey, con sus paredes de granito y su sarcófago vacío, no era una cámara funeraria. Era un contrapeso, un punto de presión, parte de un sistema diseñado para mantener algo comprimido bajo millones de toneladas de piedra. Los textos antiguos de repente parecían menos mitológicos. Historias de mundos más antiguos y cosas encontradas en la tierra que no debían ser perturbadas. Los egipcios no habían escrito mucho sobre por qué construyeron la pirámide. Tal vez ese silencio fue intencional. Tal vez algunos secretos son demasiado peligrosos para registrar por qué fue sellado. La roca alrededor de la esfera contaba una historia, una historia escrita en piedra fundida y lecho rocoso destrozado que los científicos apenas ahora estaban aprendiendo a leer. Los geólogos identificaron 3 capas distintas de daño. La capa más interna mostraba la exposición al calor más extrema, temperaturas que superaban los 2000 grados Fahrenheit. Lo suficientemente caliente como para convertir la piedra caliza en vidrio. Lo suficientemente caliente como para vaporizar el agua instantáneamente. Lo suficientemente caliente como para fundir el metal. Ese daño era el más antiguo de hace 32.000 años. Un evento que ningún ser humano presenció. La segunda capa mostraba fracturas, grietas que se extendían hacia afuera en un patrón perfecto como una explosión congelada en la piedra. La fuerza necesaria habría destrozado la roca madre a cientos de metros en todas direcciones. El análisis sísmico sugirió una liberación de energía equivalente a la detonación simultánea de varias toneladas de explosivos. Este daño era ligeramente más reciente, de aproximadamente 28.000 años de antigüedad. La tercera capa era diferente. Mostraba signos de intervención humana deliberada, marcas de herramientas, canales tallados, evidencia de construcción. Bloques de piedra caliza colocados intencionalmente. Esta capa era egipcia, de 4500 años de antigüedad, justo cuando se construyó la pirámide. El patrón era claro. Algo había fallado con la esfera 2 veces. Primero, hace 32.000 años hubo una liberación de energía, un calor masivo, del tipo que derrite la roca y convierte la arena en vidrio. Fuera lo que fuese, la esfera se había activado, fallado o dañado. El resultado fue lo suficientemente catastrófico como para dejar cicatrices permanentes en la roca sólida. Luego, 4000 años después, volvió a suceder. Otra ruptura, más fractura, menos calor esta vez, pero aún peligrosa, aún incontrolable, aún capaz de destruir todo lo que estuviera cerca. Después de ese segundo evento, alguien decidió que ya era suficiente. Esperar una tercera catástrofe no era una opción. La esfera no se podía mover. Era demasiado grande, demasiado profunda, demasiado integrada en el lecho rocoso. Destruirla tampoco era una opción. Nadie sabía qué pasaría si lo intentaban. Romperla podría desencadenar precisamente lo que temían. Así que construyeron la pirámide. La alineación era crucial. El norte verdadero no era simbólico. El campo magnético terrestre se extiende de norte a sur. La orientación de la pirámide la fijaba a ese campo. La estructura actuaba como un estabilizador, una forma de anclar la energía de la esfera al sistema electromagnético natural del planeta,
en lugar de permitir que se acumulara y volviera a explotar. Las cámaras internas no fueron seleccionadas al azar, formaron un camino. La energía que se movía desde la esfera golpearía primero la cámara subterránea, luego la cámara de la reina, luego la gran galería, luego la cámara del rey. Cada nivel diseñado para absorber, redirigir y disipar la fuerza. El peso masivo de la pirámide presionaba constantemente sobre la esfera. 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. Toda esa presión concentrada en un punto profundo bajo tierra, manteniéndolo comprimido, manteniéndolo estable, impidiendo que liberara su energía de nuevo. Era una jaula hecha de geometría y piedra y había funcionado perfectamente durante 4000 años. La sala que aún está activa, el problema comenzó pequeño, fácil de descartar. Una computadora portátil no sincronizaba su hora correctamente. Una radio captaba estática que seguía un ritmo. 11 segundos de ruido, silencio. Luego otros 11 segundos. Siempre el mismo patrón. Después los problemas se agravaron, se hicieron más difíciles de ignorar. Los instrumentos dentro de las cámaras inferiores de la pirámide comenzaron a mostrar lecturas extrañas. Las brújulas giraban lentamente en círculos en lugar de apuntar al norte. Los sensores electromagnéticos fallaron sin explicación. Las cámaras presentaron píxeles muertos con patrones idénticos en diferentes dispositivos. El equipo funcionaba perfectamente fuera de la pirámide, pero fallaba en cuanto se acercaba a menos de 15 metros del pasaje descendente. Una investigadora notó que su reloj retrocedió durante exactamente 11 segundos y luego volvió a avanzar. Pensó que estaba roto, pero luego le sucedió a otras 3 personas. Otro científico vio cómo la batería de su teléfono se descargaba por completo en minutos y luego se recargaba sola sin estar enchufada. El porcentaje bajaba a 0 y luego volvía a subir al 100%. La esfera ya no solo pulsaba, sino que se sincronizaba. Cualquier dispositivo electrónico que se acercara a la pirámide comenzaba a seguir su ritmo. Los aparatos se acoplaban al ciclo de 11 segundos como radios sintonizando una emisora. Algunos extraían energía de ella, otros la alimentaban. La esfera creaba un campo activo y adaptativo que respondía a la tecnología de maneras que no deberían ser posibles. El equipo trajo equipos blindados, sensores de grado militar diseñados para resistir interferencias electromagnéticas. También fallaron. En cuestión de horas pulsaban en sincronía con todo lo demás. El blindaje no marcó ninguna diferencia. Cualquiera que fuera la señal que producía la esfera atravesaba metal, plástico y hormigón, como si no existieran. Entonces la señal cambió. Durante 4 semanas el pulso había sido perfectamente constante, 11 segundos sin variar ni una fracción. Pero al 19º día después de su descubrimiento cambió. El intervalo se redujo a 10 segundos solo durante 3 horas. Luego volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Nadie había tocado nada. Nadie había activado ningún equipo nuevo. El cambio provino del interior de la propia esfera. Volvió a suceder 5 días después. Esta vez el pulso se ralentizó a 11 segundos y luego volvió a la normalidad. Después, una semana más tarde, se aceleró a 10 segundos durante toda una tarde. La esfera estaba experimentando, probando y aprendiendo. Los científicos se dieron cuenta de que estaban observando algo que probaba su entorno. Estaba midiendo respuestas, aprendiendo qué sucedía cuando cambiaba de frecuencia, viendo cómo reaccionaba el mundo exterior. Como un prisionero probando los barrotes de su jaula. Se notificó a las autoridades internacionales. Se celebraron reuniones a puerta cerrada en Ginebra, Washington y El Cairo. La decisión se tomó con rapidez y por unanimidad. Toda excavación se detuvo inmediatamente. Todo el equipo de sensores fue retirado. El área fue restringida.
No más escaneos, no más pruebas, no más interacción con lo que fuera que estuviera allí abajo, porque la pregunta final no tenía una buena respuesta. Si la esfera era una fuente de energía, ¿por qué pulsaba como un latido del corazón si era un estabilizador planetario? ¿Por qué se adaptaba y aprendía y si era algo completamente distinto? Algo que los egipcios encontraron y temieron lo suficiente como para enterrarlo bajo millones de toneladas de piedra. Entonces, ¿por qué seguía activo después de 30.000 años? ¿Por qué estaba despertando ahora? ¿Y qué pasaría si alguna vez decidiera dejar de esperar y finalmente liberarse? Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete y también haz clic en el siguiente video que se muestra en tu